Buen día, jóvenes. Mi nombre es Víctor Castro Luy y vamos a desarrollar juntos, ¿no?, este ciclo de repaso, ¿ok? Eh, el tema o los principales temas, ¿no?, de la gramática, el idioma inglés, en relación a eh, cómo entender y cómo comprender de la mejor forma, ¿no?, las estructuras gramaticales que tiene el idioma, ¿ok? Básicamente, para poder entender y comprender lo que se lee, ¿no?, que es justamente a donde apunta nuestro examen de admisión, la forma como nos evalúa, ¿ok? Entonces, no es solamente entender el significado de las palabras, no funciona de esa manera. No somos diccionarios andando, ten en cuenta eso. La idea es estructurar bien los términos, ¿ya? Para poder entender y comprender lo que se lee. Ok, chicos, muy bien, vamos entonces a empezar a desarrollar nuestro primer tema, ¿ok? El primer tema para el día de hoy justamente es este, ¿ya? Pues vamos a trabajarlo de la mejor forma posible. El presente simple, ¿ok? Present simple, ¿ok? Vamos a trabajarlo y vamos a desarrollarlo. Present simple, ¿ok? Vamos a acomodar aquí para poderlo verlo mejor. Ok, listo. Present simple entonces, ¿ya? ¿Cómo estructuramos y cómo utilizamos al presente simple? ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a entender o a interpretar? ¿Ok? Lógicamente para eso hay que conocer la gramática, ¿ya? Entonces vamos a repasar, enfocarnos en esos dos aspectos, la gramática y el uso, ¿no? El uso que se le da a esta gramática, en este caso en el presente simple, ¿ok? So, pregunto, when do we use simple present? ¿Ok? ¿Cuándo usamos al presente simple? Ok, es decir, simple present o present simple, lo mismo, ok, no hay ningún problema, todas las formas. ¿Cuándo se usa o cuándo usamos al presente simple? Ok, a ver, vamos a ver. Primero, the simple present tense in English is used to describe an action that is regular, true or normal, ok. Esto es lo que vamos a desarrollar aquí, ¿ya? El tiempo presente simple en inglés es usado para describir una acción que es regular, hábitos, costumbres, rutinas, ¿ok? True, verdadero, la ciencia, ¿ok? Todo lo que es real es un hecho, es concreto, ¿ok? La ciencia obviamente se explica de esta manera. O normal, ¿ok? O normal, ¿ok? También dentro de lo que es la generalidad, las generalidades, ¿ok? Entonces, así usamos al presente simple, así lo entendemos, ¿de acuerdo? Y vamos a desarrollar justamente estos conceptos, ¿ya? Regular, true or normal, ¿ok? Primero, for repeated or regular actions in the present time period, ¿ok? Para acciones repetidas o regulares en el periodo de tiempo presente, ¿ok? Ahí usamos al presente simple, ¿ok? Ojo, acciones repetidas o regulares en el periodo de tiempo presente. Por ejemplo, I take the train to the office. Yo tomo el tren a la oficina, ¿ok? Todos nosotros, para ir a trabajar o estudiar, ¿no?, como una cuestión de acción regular o como una cuestión rutinaria, repetitiva de todos los días, ¿no? O sea, para movilizarnos, ¿no? Usamos un medio de transporte, ¿no? Bueno, aquí no tenemos tren, pero puede ser pues, el bus, la combi, el taxi, un vehículo propio, etc. ¿Ok? The train to Berlin leaves every hour, ¿no? El tren a Berlín sale cada hora, ¿ok? Lo normal, lo regular, ¿no? Los transportes públicos, ¿no? Tienen una frecuencia de horario, ¿ok? Pero eso lo hace justamente una acción regular, ¿ok? John sleeps 8 hours every night during the week, ¿no? John duerme 8 horas cada noche durante la semana, ¿ok? Bueno, es lo correcto, pero no dice que hay que dormir 8 horas, ¿ok? Entonces, a modo de cuestión repetitiva o por costumbre también de nuestro organismo, ¿no? Somos seres, estamos habituados a los hábitos y costumbres, ¿no? ¿Okay? Dormimos, ¿no? Un periodo de tiempo determinado, ¿ok? Entonces hay alguna costumbre también, ¿ya? Siguiente, número 2, for facts, ¿ok? Para los hechos, lo decimos hablando de true, ¿se acuerdan? Lo verdadero, ¿no? ¿Ok? For facts, para los hechos, hechos concretos, reales, ¿ok? Aquello que no cambia, ¿no? Aquello que es así, es constante también y es permanente. The President of the USA lives in the White House, ¿no? El presidente de los Estados Unidos de América vive en la Casa Blanca, ¿ok? Fíjense el verbo, es importante el verbo, ¿ya? ¿Ok? Desde acá, ¿no? El verbo, cómo estamos conjugando, ¿ok? De acuerdo a los sujetos, ¿ok?
A dog has 4 legs. Un perro tiene 4 patas. ¿Okay? Lo normal, lo regular es un hecho real. Está comprobado inclusive. We come from Switzerland. Nosotros venimos de Suiza. ¿Okay? O sea, todos tenemos un lugar de origen. ¿Okay? Y eso no va a cambiar nunca. Es un hecho concreto, es real, es verídico. ¿Okay? Y así lo entendemos. For habits. Para los hábitos. ¿Okay? Hábitos, costumbres y rutinas. ¿Okay? Lo que es regular, lo que es normal, ¿no? ¿Okay? I get up early every day. Me levanto todos los días. Me levanto temprano todos los días, cada día. ¿Okay? Una cuestión regular, como un hábito. Un buen hábito, por cierto, ¿no? Carol brushes her teeth twice a day, ¿no? Carol cepilla sus dientes 2 veces al día, ¿ok? También, muy buen hábito, por cierto, no cepillarse los dientes, twice, 2 veces al día. They travel to their country house every weekend, ¿ok? Ellos viajan a su casa de campo, descanso, ¿no? Cada fin de semana, todos los fines de semana, ¿ok? Hábitos, costumbres y rutinas, ¿no? Como levantarse, lavarse los dientes, viajar, ir a un determinado lugar, ¿no? De manera habitual, ¿ok? Así entendemos entonces al presente simple, ¿ok? Fíjense en los verbos, otra vez, hago hincapié en eso. Fíjense en los verbos, ¿ok? Sujeto, verbo, complemento y predicado, que son los elementos, ¿ok? For things that are always generally true, para cosas que son siempre o generalmente verdad, ¿ok? Las verdades universales, las generalidades, ¿no? ¿Ok? It rains a lot in winter. Llueve mucho en invierno. En un determinado ciudad, ¿no? País podría ser, ¿no? Puede ser que los inviernos sean lluviosos. Y es así siempre, ¿no? Así es su clima, ¿ok? Y así lo entendemos. The Queen of England lives in Buckingham Palace, ¿ok? La reina de Inglaterra vive en el Palacio de Buckingham, ¿ok? También es su lugar de residencia, ¿no? ¿Okay? They speak English at work. Ellos hablan inglés en el trabajo, ¿ok? Entonces son cosas que siempre son verdad, ¿no? También la verdad, la generalidad, ¿ok? Y así lo vamos entendiendo, ¿verdad? So, affirmative sentences. Ahora, ese es el uso, ¿eh? Hasta aquí hemos visto los usos, cómo usamos y cómo entendemos al presente simple. Vamos a echar un vistazo a la gramática, ¿ok? Oraciones afirmativas. Things to remember, cosas para recordar. Estamos repasando, ¿ok? Add S to the end of the verb in the third person, ¿ok? In the third person, he, she, it, ¿ok? Dice, agrégale una S al final del verbo en tercera persona, he, she, it, ¿ok? En tercera persona, ¿no? Ya sabemos que los demás sujetos no cambian al verbo, mantienen su forma base. La tercera persona cambia el verbo agregando la letra S, por conjugación. He speaks 3 languages. Él habla 3 idiomas. She drinks coffee every morning. Ella toma café todas las mañanas, cada mañana. My dog hates my cat. Mi perro odia a mi gato. ¿Okay? Entonces le agregamos S al verbo en la tercera persona. He, she, it. My dog es como it. ¿Ok? Para los animalitos, ¿de acuerdo? Y así lo entendemos, agregamos S. Pero, if the verb ends in double S, X, CH, SH, or the letter O, ¿ok? Si el verbo termina en S, doble S, X, CH, CH, o la letra O, agregamos S en la tercera persona, ¿ok? We add plus ES in the third person, hagamos una S, ¿ok? Por ejemplo, the mechanic fixes cars, un mecánico arregla carros, ¿ok? El verbo fix, arreglar, reparar, termina en X, fixes, por fonética. Como termina en una S, ok, le agregamos una S, pero ¿qué pasa con los verbos que tienen una terminación igual o parecida a la S? O los sonidos parecidos a la S. Hay que agregar S, ¿ok? She watches soap operas every afternoon. Ella mira novelas todas las tardes, cada tarde, ¿ok? He kisses his wife before he goes to work. ¿No? Él besa a su esposa antes de ir a trabajar, ¿ok? Y así entendemos la conjugación de los verbos, fíjense, ¿ok? Tercera persona, ¿ok? Y así vamos entendiendo, ¿verdad? If the verb ends in a consonant plus Y, we remove the Y and add IES in the third person, ¿ok? Si el verbo termina en una consonante más Y o Y, cambiamos esa Y, ¿ok? La cambiamos, ¿no? Por una, cambiamos la Y por una I y agregamos ES, ¿ok? En la tercera persona, siempre en la tercera persona, la regla está orientada a ese punto. Isabel studies every night. Isabel estudia todas las noches, cada noche. Okay? Study, ¿no? Ojo, siempre y cuando la Y le antecede una consonante, ¿ok? The baby cries all the time. El bebé llora todo el tiempo. Cry, llorar, ¿no?
Es una consonante, hacemos el cambio. He denies all responsibility. Él niega toda responsabilidad. He deny, la Y, ¿no? De ser una consonante, hacemos el cambio y agregamos ES. ¿Okay? La terminación de los verbos. Fíjense, ¿ah? Cómo estamos utilizando esta estructuración gramatical para entenderlo mejor. For verbs that end in a vowel plus Y, we just add S. Para verbos que terminan en vocal más Y, solamente agregamos S. ¿Okay? Es decir, si el verbo termina en Y o en Y, pero le antecede una vocal, solamente agregamos S, no hacemos mayor cambio. He plays football, él juega al fútbol. ¿Okay? Vocal, fíjate, no es consonante. He enjoys watching TV, él disfruta mirando la televisión. ¿Okay? Fíjate, no hacemos cambio. ¿Okay? She says, I love you, ella dice, yo te amo. ¿Okay? Igualito, ¿no? Agregamos este, ¿ya? Luego say, decir, no es seis, cuidado, aprovechamos para pronunciación correcta, ses, ¿ok? La pronunciación correcta, ¿ya? Entonces, le antecede una vocal a la Y, solamente agregamos S, ¿ok? No hacemos mayor cambio. Bueno, esa es la conjugación solamente en tercera persona, fíjense, ¿ok? Muy bien. En cambio, para la oración negativa, ¿ok? ¿Qué hacemos en las oraciones negativas? Negative sentences. Aparecen los verbos auxiliares. ¿Ok? Fíjense, los auxiliares. Does not, ¿no? Contracción doesn't. Do not, contracción don't. ¿Ok? Fíjense en el verbo. Bueno, los sujetos I, you, we, and they no cambian al verbo, no hay problema. I do not talk, yo no hablo. I do not sleep, yo no duermo. ¿Ok? En tercera persona, she, por ejemplo, Carol, que es she también, ¿ok? Decía en afirmativo, agrégale ese al verbo. Ok, o y ese según sea el caso, ¿no? En este caso está. Aquí no cambiamos el verbo, fíjate. Vuelve a su forma base. ¿Por qué? Porque aparece el verbo auxiliar, doesn't. Y de ahí viene el nombre, verbo auxiliar. ¿Qué hace el verbo auxiliar? Auxilia al verbo principal, prestándole esa S, aquí está la S, que necesita el verbo para conjugarse correctamente en el presente simple negativo. ¿Okay? ¿Por qué? La regla es clara. Hay una regla de hora en inglés. Un solo cambio es permitido en una oración en inglés. Un cambio. Es decir, en la forma afirmativa, ¿no? Siempre y cuando la gramática lo requiera. Presente simple, tercera persona, agrégale ese al verbo, ¿ok? Entonces, sujeto, verbo, el verbo principal sufre el cambio. En el negativo aparece o insertamos un verbo auxiliar, ¿ok? Ese verbo auxiliar es el que, justamente como es su función de auxiliar, ayuda al verbo a conjugarse, teniendo la S. No puedo hacer los cambios en una oración, ¿ok? En la forma afirmativa sufre el cambio el verbo principal. En la forma negativa sufre el cambio, es el trabajo, el verbo auxiliar. ¿Ok? Y así lo entendemos. ¿Ya? Entonces, fíjense, con los demás sujetos no hay problema, ya lo sabemos. ¿Ok? Ya insertamos solamente el verbo auxiliar según corresponda. ¿Ok? Negative sentence. ¿Ok? We use the auxiliary do not. El auxiliar do not, ¿no? Don't. The only variation occurs in third person where we use does not. La única variación ocurre en la tercera persona donde usamos el auxiliar does not. We don't put an S on the end of the verb in the negative form. No ponemos una S al final del verbo en la forma negativa. Do not can be abbreviated to don't. Do not puede ser abreviado por don't y does not can be abbreviated to doesn't. Does not puede ser abreviado por doesn't. ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces no le ponemos S porque ahí tenemos el auxiliar. ¿Eh? Pero en las preguntas sucede lo mismo, prácticamente lo mismo, en esencia lo mismo. ¿Okay? Lo que cambia es un poquito el orden nada más. To make a question in English, we normally use don't, do or does. ¿Okay? Normalmente, ¿ya? O sea, ya no es don't o does, sino es do o does el auxiliar. Como verbo auxiliar, ¿eh? We use do when the subject is I, you, we, or they, ¿no? Los sujetos I, you, we, and they usan el auxiliar do. When the subject is he, she, or it, tercera persona, el sujeto, usamos does. El verbo auxiliar por delante, sello del sujeto y el verbo principal, ¿ok? En este caso ya sabemos, el verbo principal, tercera persona no cambia, porque aquí está la S. Que es el verbo auxiliar, está auxiliando, prestándole el verbo la leche que necesita para ser conjugado correctamente en el presente simple, ahora modo de pregunta. Recuerda, un solo cambio, ¿ok? Do you speak English? Hablas tú inglés. Does he speak French? Habla él francés. ¿Okay? Y así lo entendemos, ¿ya? En resumen, chicos, solamente un cambio. El presente simple afirmativo, ese sufre el cambio con el verbo en tercera persona, agregándole S, ES o IS según sea el caso. ¿Okay? En la negación y pregunta ya no hagas cambio con el verbo, muy sencillo. Solamente trabajan los verbos auxiliares. ¿Okay? Negativos, don't o doesn't. ¿Okay? Preguntas, do or does, como verbos auxiliares. ¿Okay? Y esa es la estructuración gramatical que conocemos, ¿ya? Short answer with do or does, ¿no? Las respuestas cortas. In question that use do or does, it is possible to give short answers to direct questions. En las preguntas que usan do or does, es posible dar respuestas cortas, ¿no? En las preguntas directas. Por ejemplo, do you like chocolate?
¿no? ¿Te gusta el chocolate? ¿No? ¿Te gusta a ti? ¿Te gusta el chocolate? O si la respuesta es yes, I do, sí, sí me gusta. La respuesta es corta porque justamente agrupa todo, ¿no? La coma y el punto es importante, todo el enunciado, digamos, ¿no? Pregunto con do, respondo con do, obviamente, no afirmativo. O no, I don't, no, no me gusta, ¿no? También el mismo verbo auxiliar, pero en este caso en forma negativa, don't, ¿ok? Y se llama corta porque contiene toda la respuesta, ¿ok? Does it have four wheels? ¿No? Tiene cuatro ruedas, se refiere a un objeto seguramente, no a un vehículo. ¿Tiene cuatro ruedas? Pregunta. Yes, it does, sí, sí tiene cuatro ruedas. O no, it doesn't, no, no tiene cuatro ruedas, ¿ok? Siempre presente también un sujeto en la oración, recuerden eso, ¿ok? Muy bien, entonces, present simple, ¿ya? Para terminar en cuanto a la gramática. ¿Cómo lo entendemos mejor? Ya sabemos los usos. Usa los adverb frequency, los adverbios de frecuencia, ¿ok? Como usually, usualmente, always, siempre, sometimes, a veces, never, nunca, seldom, rara vez, ¿ok? Often, a menudo, frecuentemente, ¿ok? Come before the main verb. Lo colocamos antes del verbo principal, ¿no? También hay expresiones, time expressions used with the present simple tense, ¿no? Other adverbs of frequency son otros adverbios de frecuencia, como every day, todos los días, cada día, every week, todas las semanas, cada semana, every month, todos los meses o cada mes, once, una vez, twice, dos veces, ¿ok? Once a week, ¿no? Twice a month, una vez a la semana, una vez a la semana, al mes, etc. ¿Ok? 3 or 4 times a week, no. Once es una vez, twice, dos veces, 3 times, 4 times, etc. ¿Ok? Every Sunday, todos los domingos, o cada domingo. Every weekend, cada fin de semana, otro fin de semana, ¿no? Come at the end of the sentence, ¿no? Realmente estas expresiones de tiempo, ¿ok? Las expresiones, ¿no? Como de frecuencia también, van al final de la oración, generalmente, ¿ok? So we use the present simple to talk about things which are repeated every day, every week, every year, etc. Recuerda, usamos al presente simple para hablar acerca de cosas que se repiten, son repetitivas todos los días, todos los fines, todas las semanas, cada año, ¿no? ¿Okay? Cada día, cada semana, cada año. La rutina, hábitos, costumbres, hechos concretos, hechos reales, las generalidades. Ahí usamos al presente simple. Eso me quiere decir el presente simple. Así debo de entenderlo, ¿ok? Often used along with adverbs of frequency, sometimes, often, usually, okay, other time expression, ¿no? A menudo usamos, ¿no? Con estos adverbios, ¿ok? Acompañar estos adverbios, ¿no? De frecuencia, ¿no? Como a veces, often, a menudo, usualmente, u otras expresiones de tiempo como on Mondays, los lunes, twice a week, dos veces por semana, or in the summer, o en el verano, ¿ok? Entonces, así entendemos mucho mejor al presente simple, ¿ok? Dentro de el uso que le damos, cómo lo entendemos, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces recuerda, es importante conocer la gramática para saber cómo lo vamos a utilizar, cuál es el uso que le damos y cómo lo entendemos, ¿ok? Muy bien, ahora, vamos a ver, ¿no? A modo de ejercicio, a modo de práctica, ¿no? Tienen ustedes ahí a ver, por aquí está. Tienen ustedes allí, agrandarlo. En su intranet, ¿no? Allí tienen ejercicios, ¿no? Ejercicios vamos a colocar un poquito más grande, Mario. Sí, ahí estamos. En este caso, textos, ¿no? Vamos a desarrollar uno de ellos, ¿no? Y les voy a ayudar un poquito. Presten atención al vocabulario, nunca está de más. Y entender el contexto, ¿ok? Y cómo lo vamos a entender de la mejor forma, ¿ok? A ver, vamos a ver. Bueno, aquí están las respuestas. Dolphins, los delfines. Dolphins are marine mammals that are related to whales and porpoise, ¿ok? Los delfines son mamíferos marinos que están relacionados con las ballenas y las marsopas, ¿ok? Un manatí, si no me equivoco, es una marsopa por si acaso, ¿no? A marine mammal is one that lives in the world's oceans, ¿ok? Un mamífero marino es uno que es aquel que vive, ¿no? En los océanos del mundo, ¿no? As well as in rivers and marshes, ¿okay? Así como también, ¿no? En ríos o ojos de agua, ¿no? Marshes son todos lagos, pequeños lagos, grandes lagos, ¿no? Dolphins are carnivores, meat eaters. Los delfines son carnívoros, comedores de carne. And feed on fish, squid, and other marine life, ¿ok? Y se alimentan de pescado
calamar, es un tipo de calamar, ¿no? Chiquitito. Y otra vida marina. They often swim together in group called pods, ¿ok? A menudo nadan juntos en grupos llamados pods, ¿no? Así como manada, ¿no? Los mamíferos están agrupados en manada, los peces, ¿no? Estos son mamíferos, acuérdense, ¿no? ¿Okay? Se llaman pods, ¿no? Así como manadas, ¿no? Es el grupo de delfines. They are thought to have powerful eyesight and hearing, ¿no? Se piensa, se cree, ¿no? Okay, o se sabe que los delfines tienen una vista y un oído muy poderoso, que tienen una muy buena visión y muy buen oído, ¿no? But do not have a sense of smell, pero no tienen el sentido del olfato, ¿ok? Smell, el sentido del olfato, no huelen, ¿no? Bueno, esos son los animales, ¿no? Dolphins come in different sizes. Los delfines vienen en diferentes tamaños. Some are smaller than the average person. Algunos son más pequeños que una persona promedio, ¿no? En cuanto a tamaño. But others, pero otros, such as the orca, como la orca, que es un tipo de fin de animal marino, ¿no? Can be 30 feet long, ¿ok? Pueden tener 30 pies de largo, bastante grandes, ¿no? Or more than 5 times as long as the average person, o más de 5 veces el tamaño, ¿no? De una persona promedio, ¿ok? O sea, 5 veces también una persona promedio, imagínense, ¿no? 1,70 m, 1,80 m por 5, imagínense, ¿no? ¿Ok? O más inclusive, ¿no? Más de 5 veces. Dolphins are thought to be very intelligent, ¿ok? Los delfines son muy inteligentes, ¿no? Se sabe, se conoce que los delfines son muy inteligentes. And communicate with each other using clicks and whistles, ¿ok? Y se comunican el uno al otro usando clics, ¿no? Sonidos, pues clic, sonido, ¿no? O silbidos, whistles, silbidos, ¿ok? Los clics, los silbidos, ¿no? All dolphins are powerful swimmers. Todos los delfines son nadadores poderosos. ¿Ok? Nada muy bien. Have you ever seen a dolphin? ¿Alguna vez has visto un delfín? Groups of dolphins can often be seen bowing in and out waves close to the shoreline. Grupo de delfines pueden a menudo ser vistos, ¿no? Revoloteando, bowing, ¿no? Entrando y saliendo, in and out, pues dentro y fuera de las olas, revoloteando dentro y fuera de las olas, cerca a la costa, la línea costera, ¿ok? Bueno, marine mammals live, ¿no? Los mamíferos marinos viven ¿no? Viven in the water, en el agua, obviamente, ¿no? On land, en la tierra, ¿no? In the forest, en el bosque, in the desert, en el desierto, no. Son mamíferos marinos, viven en el agua, ¿ok? Are most closely related to dolphin, ¿no? Los parientes más cercanos del delfín, ¿no? Los gatos, no. Las ballenas, sí, ¿no? Squid, el calamar, nuestro alimento, ¿no? Shark, los tiburones, no son delfines, ¿no? Dolphins do not, ok, vamos por acá. Dolphins do not have good hearing, ¿no? Los delfines no tienen buen oído, ¿ok? No tienen buen oído, ¿ok? Dice, ¿no? Los delfines no tienen, have good eyesight, ¿ok? No tienen buena vista, no se comunican, ¿ok? Tienen buen oído, tienen buena vista, se comunican, ¿no? Do not have a sense of smell, no tienen sentido del olfato, ¿ok? No tienen sentido del olfato, ¿no? Which of the following would a dolphin probably not eat, ¿no? ¿Cuál de los siguientes, no? Probablemente el delfín no comería, ¿ok? No come, ¿no? Vida marina, sí come vida marina, pues son carnívoros. Squid, pequeños calamares, ¿no? Sí comen. Fish, comen peces, son carnívoros, obviamente, vida marina. Plants, bueno, normalmente no comen plantas, ¿no? No son vegetarianos, son carnívoros, ¿ok? An orca is, una orca es, dice, ¿no? A little bit larger than an average person, un poquito más grande que una persona promedio, no. Smaller than an average person, más pequeño que una persona promedio, no. Much larger than an average person, mucho más grande que una persona promedio, ¿ok? About the same size as an average person, ¿no? Cerca del mismo tamaño de una persona promedio. Vemos que la orca puede medir más de 5 veces, ¿no? El tamaño de una persona promedio, ¿ok? Entonces, mucho más grande. No es un poquito más grande, no es más pequeño, tampoco el mismo tamaño, mucho más grande. 5 veces o más el tamaño de una persona promedio, ¿ok? Muy bien, entonces, a modo de práctica, hemos desarrollado este pequeño texto, ¿no? Para entender en el contexto qué nos dice justamente la comprensión lectora, ¿ok? Cómo lo vamos a entender o interpretar. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces, de esta manera estamos desarrollando, trabajando
la gramática, ¿no? Se utiliza la gramática para poder entenderlo dentro de un contexto. ¿Ok? La mejor forma, ¿ya? Tienen ustedes otro texto, ¿no? A modo de práctica también, que les puede servir para seguir practicando, enriqueciendo vocabulario, no teniendo en cuenta las características gramaticales y entendiendo lo que se lee. Eso es muy importante, es donde tenemos que apuntar e ir conociendo un poco los elementos gramaticales también que conforman una oración y que a su vez, bueno, se estructura, ¿no? Un párrafo, un texto. ¿Ok? Muy bien, entonces hagan los ejercicios y continuamos la próxima clase. Nos vemos la próxima clase, muchachos.